Hola, mi nombre es Myron Metcalf y soy el fundador del Mary Yankee Book Club. Quiero darle las gracias por su participación en la discusión de Solito, de Javier Zamora. Quiero dar las gracias a nuestro increíble panel y a todos los que continúan apoyando esta empresa. Estamos agradecidos. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos al último club de lectura de Javier Zamora y el libro Solito. Mi nombre es Kimberly Márquez. Soy el enlace de la comunidad latina que trabajo aquí con el condado y estamos emocionadas porque este es el último evento de nuestro club de lectura en español, que se hizo por primera vez. Estamos súper emocionadas por eso. Y felices de tenerlos aquí, felices de tener a nuestras panelistas, Fernanda, Susana y Teresa, que nos acompañan en esta noche. Este libro ha sido muy conmovedor para muchos de nosotros, en muchas maneras, ¿no? Nos ha hecho llorar, reír y en verdad conectarnos con nuestras raíces, de donde venimos, cada uno de nosotros. Desde el fondo de mi corazón, gracias por acompañarnos en este viaje con Javier Zamora. Solo un recordatorio antes de empezar. Si tienen comentarios o preguntas, hay uno en la parte inferior de su pantalla, o abajito, está como una Q y una A, que es Questions and Answers. Si pueden presionar ahí, ustedes pueden poner sus preguntas, sus comentarios, y va a haber 15 minutos para que las panelistas puedan preguntar sus preguntas, pueden responder a las preguntas que ustedes tengan o los comentarios que quieran obtener ahí. Jackie nos va a ayudar a monitorear eso. So, Jackie, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche y ayudando a este evento. Con eso le daré el espacio a nuestras tres panelistas para que comiencen la conversación. Hola, muy buenas noches a todos, todas y todes que estén acompañándonos en este día, dando gracias por este día más sobre la tierra y siempre empezando nuestras conversaciones con un saludo para las cuatro direcciones de la tierra, al agua, al aire, al viento y al fuego, que son los elementos de vida que nos permiten estar aquí. Y siempre recordando a nuestros abuelos, nuestros ancestros, que pues es por ello que estamos en este plano, ¿verdad? Un saludo también a mis panelistas, a Fernanda Costa y a Teresa Ortiz, que ya ustedes las conocen de la comunidad, y pues si no las conocen, aquí están, se las presento. Teresa, una gran activista y poeta, la conozco a ella por más de 20 años, la comencé a conocer en la lucha zapatista y pues sé de su trabajo, ¿verdad? También igualmente a Fernanda, la conozco hace apenas 5 años, pero en ese tiempo pues verla crecer, ¿verdad? O 3, y la pandemia no cuenta, la pandemia cuenta como que mucho tiempo. Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes. Y me gustaría comenzar con que se presenten de una manera breve y empezar la discusión del libro. Teresa. Mucho gusto y buenos días, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta conversación sobre el libro Solito. Yo soy Teresa Ortiz, soy educadora, es decir, soy maestra y también soy escritora, y pues miembro de la comunidad latina. Hola, buenas tardes, yo soy Fernanda Costa, pronombres ella, igualmente bienvenidos a todos. Hago trabajo pues comunitario, ¿no? Como una organizadora comunitaria con Unidos Minnesota y también danzo con Susana. Muchas gracias por presentarse. Pues quisiera comenzar compartiendo con todos que no solo hemos leído el libro de Solito, sino que también tuvimos la oportunidad de platicar un poco con el autor. Y Javier es una persona muy, para decirlo de una manera, ¿verdad? Con mucho aplomo, que nos reveló muchas cosas sobre su vida
intimidades de cómo él llegó a este libro. Entonces yo quisiera comenzar en este día, pues hablando un poco de nosotres, como personas que hemos inmigrado hacia este país, tenemos una reacción distinta al libro de personas que nunca han tenido que pasar por esos cruces de fronteras, ¿verdad? Y como profesionistas nos encontramos a veces en nuestros trabajos con otras personas que tienen este mismo enfoque o este enlace a conexión con los temas del libro. Entonces, quisiera, en su capacidad profesional, si me pueden hablar un poquito de cuando surgen estos temas, por ejemplo, cuando se enfrentan ustedes al hecho de que alguien cruzó o acaba de cruzar, o tal vez que se están ajustando a la vida aquí en este país, o tal vez que alguien comenta o les confía. Eso también es una gran parte, ¿verdad? Confía con ustedes sobre su propia manera en que cruzaron. ¿Ustedes qué estrategias utilizan para poder entablar esas conversaciones de una manera que les ayuden a ustedes a estar en ese espacio profesional, a responder tal vez a esa necesidad y al mismo tiempo a mantenerse fuertes y enfrentar a estas pláticas, ¿verdad? Que a veces son un poco difíciles? No sé, ¿quién gustaría comenzar? Bueno, a mí me parece bueno, es una responsabilidad como profesionales el, es una responsabilidad y es un respeto que debemos tener. Y yo creo que una de las cosas es cuando personas nos hablan sobre sus experiencias, sobre su vida, o nos piden consejo, hay que tener muchísimo respeto, hay que tener muy buen oído, hay que escuchar con el corazón y no nada más con los oídos y con la mente, sino también con el corazón, pero siempre, siempre con mucho respeto, porque muchas veces esa falta de respeto no ayuda. Entonces, como profesionales necesitamos tener ese aplomo, bueno, no sé si llamarlo aplomo, pero ese profesionalismo de ser respetuosos de la situación, al mismo tiempo tener esa, esa, tratar de ayudar y tratar de entender cuál es la situación, porque muchas veces pensamos que entendemos, pero no entendemos. Entonces, hay que hacerlo muy claro. Yo no viví la misma situación que tú. Eso es muy claro, porque no puedo decir, sí, yo sé de lo que me estás hablando. No, no lo viví, pero estoy muy lista para escucharlo y para ver en qué manera puedo yo ayudar, en qué manera puedo yo apoyar y en qué manera puedo yo estar al lado tuyo, al lado de esta persona, en solidaridad, en compañía, no nada más no nada más como ayuda, así como dicen, ¿no? Ay, es que voy a ayudarlo. No, 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 es esta solidaridad, esta acompañamiento de tratar de comprender, aunque sea difícil. Gracias, Teresa. Esos son como temas que siempre corren, ¿no? Entre los profesionales, de cómo poder responder de una manera que es a un balance, ¿verdad? Fernanda, no sé si quieres entrar en este tema, te invitamos. Sí, sí, sí. Pues yo creo que primero que nada se necesita cierto nivel de curiosidad, ¿verdad? Así como cuando uno conoce a cualquier persona, para entablar una relación y empezar a hacer esa conexión que sea genuina. Hay que tener mucha curiosidad de, no, pues, ¿quién es esta persona? ¿Cómo es que llegó aquí? Porque yo siento que, como lo comenta Teresa, todos tenemos historias muy distintas y, por ejemplo, para mí algo de lo que siempre estoy muy consciente es que yo tuve una experiencia bastante llena de privilegios en la cual, pues por alguna razón u otra, mi familia tuvo la oportunidad
de ser ayudada por una familia aquí estadounidense, la familia de mi madrastra, que es de aquí, de este país, y pues vinimos, como dice mucha gente, de la forma que corresponde, ¿no? De la forma adecuada. Y en realidad es muy interesante ponernos a pensar, y también conforme más vamos platicando con más gente con estas experiencias en las que tenemos que emigrar, más que nada hacer esa conexión en torno a nuestras historias, ¿no? Las similitudes más allá de las diferencias y los privilegios que hemos tenido o no hemos tenido. Entonces, por ejemplo, para mí siempre es muy, me siento muy, ¿cómo lo pongo? Cuando tengo la oportunidad de escuchar la historia de una persona, yo pues sé que me tienen esa confianza para contarme qué es lo que pasó, y me siento bastante afortunada de tener ese tipo de conexión con la gente, pero también es bueno pues empezar a ver cuáles son los patrones y cuáles son, como ya dije antes, las similitudes, porque así sabemos que pues por alguna razón u otra nos están pasando estas cosas a todos, ¿no? Independientemente de la forma en que vinimos y las razones específicas por las que vinimos, yo creo que podemos empezar a ver cuáles son esos patrones. Y pues, no sé, en mi trabajo yo creo que eso ayuda bastante para empezar a ver cómo podemos abordar todos esos temas y empezar a pensar en algunas, tal vez, soluciones a largo plazo, ¿no? Para que si nosotras tres fuimos desplazadas, tal vez nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos no corran con esa misma suerte de tener que ser desplazados. Gracias, Fernanda. Abordas algo muy importante, que es la confianza de recibir la historia. En este caso, Javier Zamora nos dio a millones de personas la confianza de escuchar su historia. Y estamos escuchando sobre un punto de vista que es de un niño chiquito, ¿verdad? Un niñito de 9 años. Y en su manera de ver el mundo, no cabe todavía algo de lo que estamos hablando aquí, que son esos sistemas, los sistemas y cómo es que nos afectan, que es algo que tú has dicho, ¿no? La forma de migrar en una manera va a ser diferente para todos, pero de otra manera, aquel lente, pues, quizás puede coincidir en muchas formas, porque una persona que viene aquí chiquita enfrenta la vida de distintas maneras que una persona que viene grande. Y además, en su mente todavía lo que creen, por ejemplo, una de las cosas que se me hacía a mí bien tierno del libro era que él veía y pensaba que sus padres vivían en una casa muy, muy linda, ¿no? Okay, iba a venir y iba a ir en la alberca. Y cuando yo estaba leyendo eso, yo pensaba en mi ver la realidad que es llegar a este país. A veces a vivir con familiares que no conoces o que tal vez no están muy contentos de que tu familia esté ahí. Entonces aquí hay una conexión, no solamente sino con la forma de emigrar, sino los sistemas que uno deja atrás, también el sistema que existe en el proceso y al llegar aquí. Y no sé si quieren que abordemos esta parte, quizás viendo el lente de este niño, que nos deja ver mucho, ¿verdad? Que es un niño chiquito. Y ahora ya estamos grandes. Quizás algunos venimos chiquitos, ¿verdad? Pero ya nos sentimos de otro modo. Yo pienso, yo vine a los 19 años. Ya estaba grande, pero todavía estaba chiquita. Y me tocó venir con mi hermanita que tenía 15 años. Y yo me hice su mamá. Entonces, al mismo tiempo, mi hermana más grande era como mi mamá. Y entonces aquí tenemos varias cosas que vamos viendo dentro del libro. No sé, me gustaría hablar un poco de los sistemas, de lo que encuentras, de las sorpresas, y llevarnos por ese caminito porque yo sé que mucha gente tiene esas inquietudes. Teresa,
¿Qué te parece hablar de eso? Sí, a mí me parece que una de las cosas que tenemos en común todos, o todes y todas, es que llegamos a un lugar que no conocemos, llegamos a un lugar, aunque seamos pequeños, yo también tenía la misma edad que tú, yo tenía 19 años, pero recién casada. Bueno, hasta eso que todavía no me había casado, primero vine solo. Pero no vine chiquita, ya pues ya era adulta, a esa edad ya eres adulta. Pero llegas a un lugar que no conoces la lengua, no conoces la comida te sabe insípida, es otra cosa, la gente es diferente, además tiene uno sus estereotipos que se ha formado, sí, de que, ay, no, yo no quiero, los gringos pues son así como, no sé, ¿verdad? Muy raros. Y llegas y pues a veces encuentras gente muy querida, muy amable, o sea, y ese estereotipo se te rompe. Pero por otro lado encuentras gente que no sabías lo que quería decir, un insulto, una agresión, no la conocías porque pues en tu tierra pues no lo hay, ¿no? O si lo hay es diferente, porque no vamos a decir tampoco que no lo hay, porque también lo hay, pero es diferente y es más común acá cuando llegas. Tenemos también en común esa cosa de que, pues, cómo nos vamos encontrando unos a otros, ¿verdad? A mí me encanta la idea de, por ejemplo, cómo las ciudades se han formado con gente como nosotros, ¿verdad? Que se van encontrando, ya sabes dónde ir a comer tus taquitos, tus tortas, o tus pupusas, o tus arepas, ya sabes, ¿no? Ya empiezas así como que a conocer, es una manera de crear comunidad. Pero sí, tener 9 años es una cosa muy diferente. Y mucha de la gente que ha venido, muchos de los dreamers, como les dicen por ahí, que han venido chiquitillos y este es el mundo que conocen porque aquí se crearon, pero también está ese otro mundo que de un día para otro les borras, y tienen que tener un mundo diferente. Es difícil, y una de las cosas que se ve en el libro es este, esta angustia y también él lo habla cuando habló en su presentación, Samuel, lo habla de ese trauma por el lado de los chiquillos y ese sentido de culpa por el lado de los padres. Y eso a mí me da una tristeza tremenda porque no debería ser así, no es así. Es un sistema, y como lo dijo él mismo, es un sistema racista. Es un sistema racista que nos está negando nuestra familia. Aunque las familias se junten, todavía no las está negando, nos está negando esa familiaridad, ese amor que tenemos, porque, no, pues es que por mis padres esto pasó. O los padres piensan, bueno, yo lo hice mal porque pues lo dejé, o le hice mal porque me lo traje, o cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero no es así, es el sistema y eso es a mí lo que me da, no nada más me da mucha tristeza, porque me da muchísima tristeza, pero también me da mucho coraje, la verdad me da mucho coraje. Eso es muy clave, lo que estás diciendo, Teresa, puesto que yo me encuentro de mi trabajo, ¿verdad? Yo soy abogada y me encuentro con muchas personas que no se dan cuenta que esto está diseñado para hacernos sufrir. Que no solo eso, sino está diseñado para hacernos sufrir por más de 20 años. Que es muy cruel, un sistema muy cruel, que no nos permite ver morir a las personas que amamos, que no nos permite regresar a los lugares de los que venimos. No te quiero dejar fuera, Fernanda. Por favor, sáltale cuando gustes. Vale, pues tú di, Rana. Sí, a mí lo que me puso a pensar fue esta mención de las expectativas que tenemos versus la realidad con la que nos encontramos. Y yo creo que una de las partes más interesantes para mí es cómo se va reconfigurando el núcleo familiar.
porque las familias tenemos ciertas dinámicas en nuestros países, en nuestras casas, con nuestra gente, pero ya al venirnos para acá surgen otras necesidades y yo creo que ahí es donde los niños sobre todo tenemos esa capacidad de formar ciertas habilidades y de encontrar ciertas herramientas para ayudarnos a sobrevivir, pero a la vez eso también como que abre el paso para que nosotros tomemos otros roles que no necesariamente nos correspondían. No, cuánta gente no conocemos que los papás vinieron acá a Estados Unidos ya más grandes y pues entienden un poquito de inglés y hablan un poquito de inglés, pero a la hora de que tenemos que ir a la firma de boletas a la escuela, cuando las escuelas no tienen los recursos para darnos intérpretes, los niños son los que acaban tomando ese papel, no del intérprete, o cuando hay que salir a hacer trámites o cuando hay que ir a pagar la luz o el gas o lo que sea. Y entonces a mí se me hace muy interesante ese aspecto de pues cómo mucha de la gente que viene y es más chiquita como que tiene que crecer más rápido y al mismo tiempo yo siento que muchas veces entre nosotros nos encontramos, ¿no? Tarde o temprano nos vamos a encontrar con las comunidades similares a las nuestras que ya están establecidas. Pero, por ejemplo, en mi caso eso me tardó, ¿qué les gusta? Unos 9, 10 años. Y entonces en ese lapso de cuando yo tenía que 13 años hasta los 19, 20, lo que logré aprender, lo que logré formar fue esta habilidad a la que le decimos el code switching, ¿no? De que nosotros tenemos que sí o sí aprender a navegar diferentes espacios con diferentes estructuras y culturas. Y entonces yo creo que eso es algo muy interesante que no todos lo pensamos, ¿no? Nos venimos para acá y decimos, no, pues sí o sí tenemos que aprender inglés, pero no necesariamente sabemos que es una cultura completamente distinta y que también van a haber choques ahí. Y creo yo de lo que hablas de el code switching y el tratar de entrar en una cultura que es diferente, creo que le empezó a pasar a este niño desde que salió de su casa, porque él nunca había pasado más lejos, ¿no? De la siguiente, el siguiente pueblo, pues. Y al ir acercándose a la primera frontera, las cosas empiezan a cambiar. Y no solo empiezan a cambiar, sino el lenguaje cambia, la manera de llamar las cosas cambia. Él viene aleccionado para hablar, para ser mexicano, ¿verdad? Para pasar desapercibido, nadie me ve, como en las películas. Y al mismo tiempo tiene que estar pensando en su identidad, porque aquí es donde comienzan a llamarle a él de otras maneras, ¿verdad? Y durante el libro vemos que cambia de ser un niño inocente que estaba viviendo feliz con sus abuelos, donde había árboles que le daban de comer, donde había amor entre él y su ambiente, a ser llamado despectivamente, ¿verdad? Indio, a ser cuestionado, a ser llamado como si es tonto. Y sabemos que este es un niño muy inteligente, un niño que es el primero de su clase. Entonces, vemos esa transformación y que es de la transformación de la cual hablas, un poco las dos, hoy los estereotipos, la identidad, los cambios que ocurren, ¿verdad? Y no sé, Fernanda, tú que estabas más chiquita y ahorita me estás hablando de esto, en ese entorno y en ese enfoque, ¿tú cómo experimentaste esta parte del libro? Pues yo creo que hay dos lados de esa moneda. El primero es que como mexicana yo creo que muchos de esos comportamientos están bastante inculcados en mucha gente. Y lo hemos dicho y lo volvemos a decir, ¿no? México es un país sumamente racista y yo creo que la raíz del problema es que por otro sistema, ¿no? De opresión y de asimilación que es el mestizaje, como que ayuda a cegarnos un poco. Y decimos, no, pues es que nosotros
somos de color, no somos cafés o somos negro, lo que querramos, entonces no podemos ser racistas. Y entonces yo creo que muchas veces me pregunto qué es lo que habría pasado si yo me hubiera quedado en México rodeada de ciertas, no sé, personas, instituciones, etc., etc., con las que crecí. Y lo comparo con el lente que tengo ahora, ¿no? De que yo creo que venir a Estados Unidos me ayudó bastante a poder entender eso, porque aquí el racismo se vive de una forma muy distinta y se ve tan clara como la luz del día, pero también esa fue la entrada para mí, para empezar a entender todo esto. Y la verdad me afectó bastante esa parte del libro, porque dije, ahora sí que chale, ¿no? Este niño que toda su vida había tenido un núcleo familiar tan amoroso y una comunidad que ya estaba establecida, lo hice nota desde el principio en cómo está hablando de la señora que vende su fruta, la tía que vende sus arepas afuera, no me acuerdo si eran arepas, pero sus pupusas, eran pupusas. La señora de las pupusas y la señora de las paletas y esta persona que siempre está ahí. Y pues pasar de eso a una situación en la que mucha gente ya te está juzgando sin siquiera conocerte o de dónde vienes o cuál es la razón por la que estás ahí, pues me pegó bastante, ¿no? Porque ya ahorita a mis 25 años puedo pensar en la persona en la que era yo hace 10, 15 años. Y dije, no, pues yo creo que nuestro entorno define bastante cómo percibimos nosotros el mundo y yo creo que mi percepción habría sido un poco distinta si no me hubiera venido para acá. Entonces yo creo que si esa transformación comienza un poco desde el proceso de migración, para mí en el consulado me acuerdo mucho de cómo nos trataron, de cómo nos hablaban, y pues yo no lo pensaba tanto, ¿no? Porque volvemos a lo mismo en nuestra comunidad, ya está tan normalizado el que los de la migra son medio mamones, les decimos nosotros, entonces no la pensamos. Pero ya un poquito más grande digo, oigan, pero es que eso no está bien. Eso no está bien y yo creo que eso es algo que se ve reflejado a lo largo del proceso, independientemente de cómo se viene uno. Y creo yo también que es parte de esta idea que nos han inculcado en el sistema de que no pertenecemos nosotros a este lugar, ¿verdad? Y sabemos que nuestro origen es un origen grandísimo, bello, de naciones muy sabias, con mucha ciencia, que nosotros precisamente para poder dominarnos, tienen que hacernos menos. Y que empezó con el hecho de que alguien hubiera decidido que los indios no teníamos alma, ¿verdad? Es como el principio de la opresión. Y que hemos cruzado estas tierras por miles de años y que tenemos intercambios culturales con naciones indígenas que compartimos el lenguaje. Bueno, náhuatl y otros muchos lenguajes vienen de una raíz, ¿verdad? Que es el yuto-aztecán, los lenguajes que compartimos con la gente del suroeste de los Estados Unidos, que hay lugares en Wisconsin que se cree que puede ser que de ahí venimos, ¿no? De Azatlán, Wisconsin, o tal vez de Colorado, pero de repente toda esa historia de miles de años se borra porque en 1924 los Estados Unidos puso una raya y dijo, estos son los Estados Unidos, ¿verdad? La colonización, la cual no específicamente se habla en el libro no dice Javier, bueno, esta es la colonización, sino que estamos viendo los efectos de la colonización en la migración, en el tiempo, ¿verdad?, de la guerra civil de El Salvador, en la venida de los salvadoreños a California, en la cual fueron excluidos. Ese sistema está muy claro. Y de ahí vienen las pandillas, que después generan la deportación de salvadoreños y crea el problema de las pandillas en El Salvador. Entonces, estos sistemas que están ahí no están así como, oh, te voy a dar una clase de sistemas, te voy a dar una clase de opresión,
te voy a dar una clase de colonialismo. Pero eso es lo que él está viviendo. Eso es lo que está pasando en su vida. Y sé que Teresa tiene mucha experiencia con este tema, porque ella ha luchado mucho. Teresa nos quiere... Bueno, a mí me parece una cosa muy importante de lo que tú hablabas, es ese sistema de colonización, que me gustaría llamarlo europeización, que se dio de diferente manera en Estados Unidos y Canadá que de lo que se dio en Latinoamérica. En Latinoamérica se dio el mestizaje y nosotros decimos, ay, yo soy mestiza, ¿no? Entonces mucho orgullo, ¿no? Pero realmente el sistema del mestizaje era sernos más blanquitos cada vez, ¿no? Ese era el fin. Mientras que en Estados Unidos, en Canadá, era eliminarlo. Y así, acá están los de color y acá están los blancos, ¿no? Los separamos porque no se vale que estén juntos. Entonces, eso en sí es algo que lo vemos y es difícil de reconocerlo. Número uno, es difícil de reconocerlo para nosotros los mexicanos de que el racismo existe. Yo conocí el racismo viviendo en Chiapas y reconocí el racismo viviendo en Centroamérica, porque es obvio, ¿no? Que a las personas indígenas se les maltrata, se les trata como menos. En Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos es, ok, aquí están los blanquitos y aquí están todos los de color y los ponemos así todos juntos, ¿no? De diferentes colores, pero que no son blancos. Pues cuando llegamos aquí, nuestra manera de pensar es somos mexicanos, somos salvadoreños, somos no sé qué. Para un niño salvadoreño como solito, cuando llega a México, él quiere ser salvadoreño. Él sabe que es salvadoreño. Él tiene un sentido muy fuerte de su propia identidad. Él sabe quién es, porque su familia se lo ha inculcado de la misma manera que nuestra familia siempre nos ha inculcado quiénes somos. Nosotros sabemos quiénes somos y él sabía quién era. Pero de repente dice, es que tengo que hablar como mexicano. Es decir, quiere pasar desapercibido. Entonces ya desde entonces empieza a pasar desapercibido. Cuando llega acá quiero que ni siquiera me vean, porque si me ven, me agarra la migra, ¿verdad? Entonces son los dos sistemas que están oprimiendo. Uno es la colonización y el imperialismo. Como decías, lo que acabas de decir sobre El Salvador, es el imperialismo de los Estados Unidos que ha destruido ese país y ha destruido muchos países en Centroamérica. Y es una responsabilidad muy grande que tiene Estados Unidos que tiene que reconocer. Pero por otro lado también está la violencia, la migra. Esa es la violencia de la migra de los Estados Unidos, la violencia de la migra de México. Este niño le tenía tanto miedo a que lo agarraran en México, a que tenía miedo a que lo agarraran en Estados Unidos. O sea, no hay diferencias, esa violencia que hemos engendrado en base, otra vez, en base al racismo, en base al colonialismo, en base a todas estas cosas que hemos heredado de la colonia, ¿no? De ningún otro lado más que de la colonia. No sé qué más podría decirte, pero a mí eso me afectó mucho. El ver, y Fernanda tiene razón, el ver que en mi país lo estaban tratando como menos. ¿Por qué? Porque venía de El Salvador. Pero eso es una realidad que existe. Te digo, yo lo viví en Chiapas. La gente que viene de Guatemala, la gente que viene de Centroamérica o los mismos indígenas mexicanos son considerados no mexicanos. Una situación muy, muy triste. Sí. Y se me hace muy interesante porque yo creo que también es parte del aspecto cultural ahora, ¿no? De que tanta gente en México y en Latinoamérica fue tan maltratada por tantas generaciones y tantos años que en el momento en que una persona llega a cierta posición de poder, ¿qué es lo primero que hacemos? Ejercemos ese poder de la mejor forma de la que nosotros conocemos, siguiendo el ejemplo de las personas que nosotros percibíamos en una posición de poder y muchas veces eso es lo que abre el paso al maltrato, ¿no? Y ahora bien sabemos y bien decimos que el peor enemigo de un latino es otro latino. Y yo creo que viene de eso precisamente de que tenemos una historia tan larga con la deshumanización que pues ahora uno es casi natural, ¿no? Porque es lo único que conocemos.
Y a eso viene el término que tenemos, ¿verdad? Que se llama el racismo cuando está dentro de nosotros, cuando lo Interiorizado. interiorizamos, sí. Porque incluso en el libro, ¿verdad? Ellos ven a alguien que se ve cafecito como ellos, ¿verdad? Y esa persona no habla español. Es uno de los migras. En otra ocasión se encuentran a otro migra que es cafecito y más o menos habla español. Y ese es el que los deja ir, el que nada más los lleva de regreso. Y muchas veces, y ustedes saben, y lo hemos oído muchas veces, es que cuando pasé me tocó un chicano y me trató muy mal, o me tocó un mexicano, o me tocó a alguien, mi mamá me ha dicho, yo le vi que decía, traía un gafete que decía Juan, y le dije, oye Juan, pero ¿por qué me estás tratando así? ¿Verdad? Porque son humanos, pero, y nos damos cuenta también de estos sistemas. Cuando yo estaba creciendo, tenía unos primos que vivían en Texas, hijos de mis tíos que se habían ido a trabajar en la labor, y mis tíos no podían venir porque no tenían papeles, y entonces nos escribíamos. Ya cuando crecieron, mis primos se fueron a los Marines. Y yo le pregunté a mi primo, ¿por qué, primo? ¿Por qué te fuiste al ejército? Y me dijo, porque ya no quería recoger naranjas en Florida, ni piscar frijoles en North Dakota, ni recoger remolacha en South Dakota, ni trabajar en Minnesota. O sea, ya todo ese trabajo, todos esos años acumulados en este sistema, ¿verdad? Como trabajadores del campo, a él ya le pesaba mucho. Y ahora uno de sus hermanos trabaja para Border Patrol, para la amiga. Y he hablado con él, ¿verdad? Somos primos hermanos. Y él me ha dicho de cómo él trata de llevar a los niños, porque es su trabajo, llevar a los niños de los albergues. Y cómo trata de llevarlos para que estén bien. Bueno, quizá que si me lo topara, ese fuera un migra bueno, ¿verdad? Pero también he conocido personas malas. ¿Y por qué? Porque crees que si estás en un trabajo de esos, siempre te están viendo. Y si no eres duro, entonces no estás haciendo bien tu trabajo. Y entonces, si sí eres duro, te pareces a los del poder. Y si eres blando, eres de los oprimidos. Entonces, pues nadie quiere ser de los oprimidos, ¿verdad? Quiere ser de los que tienen el poder. Y para poderte separar, entonces, ese odio que has interiorizado, esa es la palabra, interiorizar. Como persona que no eres de las personas de poder, entonces se refleja en tu trato con las comunidades que son más vulnerables. Porque aquí estamos viendo qué ha pasado con los niños en la frontera, ¿verdad? Y con los padres a los cuales les han quitado a sus niños. Entonces ya estamos aquí, ahorita estamos viendo un cambio, la inmigración que está ocurriendo ahorita o en los últimos, digamos, en los últimos 6 años, trajo un montón de niños que no tenían a sus padres y luego después familias. Y ahorita estamos viendo muchos niños, pero al mismo tiempo también en las comunidades estamos viendo lo que está ocurriendo con los niños como Javier, que han tenido que pasar muchas terapias para poder entender por qué los dejaron sus padres, ¿verdad? O cuando ya se reúnen, no conocen a sus padres, porque crecieron con la abuelita, qué sé yo. Y muchas veces a los padres que se preguntan, hice bien, hice mal, no me lo traje, sí me lo traje. Y pues como Javier, ¿verdad? Que se lo trajeron y los papás trabajaban 2, 3 trabajos para poderlo mantener. Y entonces todas esas expectativas, ¿cómo cambian? Creo que he aventado muchas cosas aquí en esta pregunta, pero quizá podemos empezar, ya hablamos un poco del racismo interiorizado, pero podemos ver como diría yo, las cruzadas, las fronterizadas en cada parte, ¿no? Lo vemos en el trabajo, lo vemos en la comunidad y sabemos que hay necesidad de sanar esas cosas. Entonces,
cómo movemos hacia adelante entendiendo que necesitamos crear fuerza en la comunidad, porque estas cosas nos han pasado. Y movernos de sentirnos culpables a entender que no somos culpables y a mover hacia adelante la responsabilidad como nosotros, como personas que servimos, en escuchar esas historias, pero moverlas sin perder la humanidad hacia un lugar de fuerza comunitaria, ¿verdad? Todos tenemos eso en la familia. Yo lo tengo con mis sobrinas, ¿verdad? En cómo nos vamos de este lugar donde tu mamá te dejó, donde tu mamá te trajo, donde se hizo bien o no, donde te regresaste a lo mejor, pero ya estamos aquí y hacer una comunidad más fuerte. Y pues, Teresa, si quieres ir primero. Bueno, a mí me impresiona mucho el libro en el sentido de que él narró cada momento de su vida cuando tenía estos 9 años y pasó años después para poder escribirlo. Pero me imagino que el haber escrito eso fue una terapia para él, si queremos ponerle un nombre. Es algo así como que, y ha sido una terapia para las miles de personas que han leído ese libro. Mucha gente dice, no, es que ese libro es muy difícil, es muy duro, yo no quiero leerlo. Pero la gente que yo conozco que ha leído el libro me dicen, no, fue duro, pero yo ¿cómo se dice? Entendí, yo me tomé parte de ese libro. Y a mí me parece que eso es una de las cosas que estamos haciendo como comunidad. El reconocer y el recobrar nuestra cultura, como lo estás haciendo tú, Susana, como lo estás haciendo tú, Fernanda. El enseñar a nuestros niños y a nuestros adultos, como lo hago yo, el comer nuestra comida y tener nuestros restaurantes, todo eso, y el arte. Eso, el recobrar nuestra cultura, recobrar nuestras historias como comunidad, no nada más individualmente, sino como comunidad. No nada más cuento la historia, sino la voy a publicar para que todos lo lean, para que todos sepan la realidad, porque mucha gente no quiere saber esa realidad, no quiere reconocer esa realidad. Y por eso dicen, ay, no, es que ese libro está muy difícil para leer, me va a doler mucho, me va a dar trauma. No, es que no quiere reconocerlo, pero cuando lo lees dices, esa es la realidad de nuestra gente. Esa es la realidad. Tal vez no me pasó a mí, o tal vez sí me pasó a mí. Pero es importante que lo sepa y es importante que lo diga y es importante que se lo cuente a otras personas y que tengamos una conversación como la que tenemos ahorita. Eso es importante y es importante que tengamos la danza y es importante que tengamos los murales en las paredes y que tengamos los libros y que tengamos todo de nuestra cultura, porque ahí es donde vamos a sanar. Esa es nuestra manera de sanar y es nuestra manera de crear comunidad y construir comunidad. Eso que dices, Teresa, es, creo yo, muy central a nuestra experiencia, especialmente aquí en Minnesota, donde la cultura y la identidad están muy presentes precisamente por la juxtaposición de la cultura anglosajona y la manera en que se presenta. Tal vez en otros lugares se viva distinto, en California, por ejemplo, donde la cultura latina es muy fuerte, ¿verdad? Y aquí como hemos tenido una transición en los últimos 20 años hacia tener una comunidad más establecida, es cuando encontramos la fuerza, pero estamos hablando del centro de una ciudad. Y me gustaría mucho que tengamos eso en cuenta, porque quiero invitar a las personas que nos están escuchando a que nos compartan, si quieren, es una pregunta, ¿verdad? Y creo yo que tenemos por ahí una pregunta, pero me gustaría, Fernanda, si tienes algo más que agregar en este punto sobre estas ideas. Pues yo lo veo desde
o bueno, esta respuesta viene del punto de vista y desde la perspectiva del trabajo que hago yo y que hace mi organización. Nosotros somos una organización latina y nos dedicamos específicamente al cambio de sistemas. Entonces, yo creo que para mí lo que más me ha ayudado a comprender todo eso y a centrarme para poder ser una participante tanto en mi comunidad como en mi trabajo es un entendimiento, un equilibrio, ¿no? Entre el entendimiento del mundo en el que vivimos y las condiciones que tenemos ahorita. Y también volvemos a la curiosidad, ¿no? Y a la imaginación del mundo como podría llegar a ser. Porque nosotros sabemos que muchas veces nos dicen, no, pues es que no es ideal, pero es lo que hay. Pero eso no significa que no podamos aspirar a más. Y entonces, yo creo que sobre todo en el contexto de este país y también en nuestros propios países, ¿verdad? Mucha gente nos dice, muchas instituciones nos dicen que nuestras voces no importan. Nosotros hacemos mucho trabajo electoral y sabemos que, pues, salimos con frustraciones, tal vez un poco, ¿cómo lo puedo decir? No siempre nos salen las cosas como quisiéramos. Y también en muchos países latinoamericanos hay mucho fraude, ¿no? Y corrupción, y como que uno dice, no, pues, ¿cómo le hacemos para salir de esta? Pero yo creo que el ejemplo que nos pone Javier con este libro es en hacernos ver cuál es el poder que tienen nuestras propias historias. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hablar de estas experiencias nada más con una o dos personas. Y como decía Teresa, este libro no es una lectura fácil. Yo creo que a todos y cada uno de nosotros nos sacó algo, no nos sacó nuestros traumas, ahora sí como digo a veces, pero es mucho más manejable si tenemos mucha comunidad teniendo una experiencia similar, ¿no? Cada quien saca del libro lo que pues nos saca, pero yo creo que es mucho más fácil lidiar con esos sentimientos y manejar esas emociones si nos tenemos los unos a los otros. Y entonces, yo creo que eso es lo que siempre le decimos a nuestras personas, ¿no? A nuestros líderes en formación, que tal vez tú no puedas votar o tal vez tú no hablas inglés, pero lo que sí tienes que nadie te puede quitar nunca es tu experiencia y tu propia historia. Y yo creo que compartiéndola con un propósito y de una manera muy intencional, eso es algo que puede tener un impacto tremendo y yo creo que es el caso con este libro y con esta historia que nos compartió Javier. Creo yo que al entender esta voz como parte de un sistema, ahí quizás podemos entender una de las preguntas que viene es, sabemos que el racismo y el clasismo está prevalente, no solamente en este país, sino en todos lugares, ¿verdad? Hemos hablado al comienzo sobre precisamente cómo experimentamos nosotros el racismo y el clasismo de nuestras sociedades. Y pues por dar un ejemplo, yo soy de México, y esta sociedad es bien estratificada, lo que es quién puede llegar a ser qué, ¿verdad? Que es muy rígido por lo mismo, porque en nuestro país, en México, hay oportunidades que son pocas, inclusive aunque la gente vaya a la escuela y tenga mucha educación, no hay trabajo, no siempre puedes tener el trabajo. Al entender, pienso yo que esto puede ayudar a la persona que hizo esta pregunta. Al entender la colonización y el sistema que se impuso, ¿verdad? En nuestras, no solo en nuestros pueblos, sino lo que ha surgido, que es el desplazamiento. Yo puedo decir que soy desplazada, porque pues mi familia tuvo que ser desplazada primero de Zacatecas por la revolución, ¿verdad? Después, más adelante de Durango por la pobreza y luego por la falta del maíz, cuando se vino el cambio global del maíz, que ya no lo podíamos
hay que pensar que no solamente son las cosas que ocurren localmente, sino que hay un sistema económico que dicta qué vas a sembrar y hasta cierto punto qué créditos vas a tener para tener el maíz. Y estoy hablando de los 80s también, cuando mucha gente se vino porque se quedó el campo de México muy rezagado. Entonces, no solo estamos hablando de que si yo tengo poder o tú tienes poder o alguien tiene poder sobre mí, porque esas son cuestiones de sistema. Quizás yo tengo mucho poder sobre mi marido, que es bueno. Y eso no quiere decir que dentro de la sociedad tan grande, como hombre, como persona de aquí, él no tiene más poder. Y se ve muy claro cuando yo voy a la corte, muchas veces me preguntan que si voy a traducir o que ya tienen traductor ese día y le digo, no, soy la abogada, ¿verdad? A él nunca le preguntarían eso. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Como la diferente manera de tratarte. Incluso mis clientes que son hombres, mexicanos, latinos, de donde sea, me tratan a mí diferente porque soy mujer, ¿verdad? Yo digo, ellos nunca se portarían así con otro hombre. Entonces nos estamos dando cuenta de que no es una cosa a nivel uno a uno, personal, sino que hay otros sistemas que se han creado y que están trabajando en este momento para el cambio, para la colonización y para la opresión y el mantener la opresión en este momento. ¿Ibas a decir, Fernanda? Sí. Me gustaría mucho contestar esa pregunta con la razón por la cual yo en lo personal me quedo aquí. Porque creo que volvemos a lo mismo, son situaciones completamente distintas y muy personales que cada quien a su criterio decide si se va a quedar aquí o si se va a regresar. Y para mí, pues voy a compartir un poquito más de detalles sobre el trabajo que hago. Yo me enfoco mucho en el tema del medio ambiente aquí en Minnesota y en Minneapolis. Y es un trabajo sumamente importante para mí porque veo la forma en la que nuestras comunidades son afectadas por cambios en el clima y por el tipo de relación que tenemos ahora con nuestros recursos naturales. Mucho de lo que estoy trabajando ahorita tiene que ver con nuestras casas, con las ventanas, con los techos, con los boilers, las bombas, la calefacción, todos esos componentes que están súper de la mano con la construcción y con el sector de energía, en donde sabemos que pues, mucha de nuestra gente está trabajando y no necesariamente en las mejores condiciones, ¿verdad? Y bueno, también mucho tiene que ver con, pues, cómo yo me crié. Yo nací y me crié en la Ciudad de México, donde tenemos una calidad de aire fatal. O sea, hace unos cuantos días que aquí en Minnesota nos cayó toda esa nube de humo de los incendios forestales en Canadá, dije, me siento en mi colonia. Y pues yo creo que el 90% de la razón por la que hacemos el trabajo en mi organización es que sabemos que quedamos, pues como dije, ¿no? Agüitados, frustrados con el sistema y con las condiciones en las que vivimos y muchas veces nos olvidamos de la esperanza, ¿no? O nuestras condiciones como que apachurran nuestra esperanza hasta que ya no queda nada. Y yo la verdad hago este trabajo aquí en Estados Unidos porque estoy consciente de que la forma en la que Estados Unidos ponga el ejemplo de cómo lidiar con la crisis climática va a dictar o va a dar un ejemplo, como ya dije, de cómo se puede ver en otras partes del mundo. Y la otra parte de eso es que me pongo a pensar en yo como mujer, mucho de la historia de por qué me vine para acá tiene que ver con el hecho de que soy mujer y que sabemos que el feminicidio está por las nubes en toda Latinoamérica. Y entonces el hecho de que yo soy mujer, que tengo piel de color, me llamo Linka, que es un nombre tradicional indígena, pues como que no tengo muchas cosas a mi favor, como quien dice en México. Y encima de todo eso nos ponemos a ver los destinos de los ambientalistas en Latinoamérica. Vemos los casos de Homero Gómez, Berta Cáceres, y pues no es que nos vaya muy bien, ¿verdad? Entonces yo como lo veo irme a hacer este trabajo en México,
me estaría poniendo yo un blanco enorme en la espalda. Y sé que es un trabajo que tiene que salir adelante, porque volvemos a lo mismo, si podemos poner el ejemplo aquí en Estados Unidos, y eso tiene que ver con más del ámbito ambiental, ¿verdad? Porque si nosotros cambiamos nuestras políticas migratorias, si nosotros cambiamos cómo vemos el sector salud, de que sea un derecho y no un negocio, si nosotros logramos cambiar cómo se viven nuestras vidas cotidianas aquí en Estados Unidos, yo creo que vivimos con esa esperanza y que poco a poco va creciendo de que sí podemos cambiar el mundo poco a poquito, ¿no? Y tal vez es muy optimista de mi parte, pero pues como les digo, esa es la razón en lo personal por la que yo me quedo aquí. Y creo que el libro nos da también esta oportunidad y de entender lo que es la esperanza y lo que es construir una comunidad. Y en muchas ocasiones, pues, no fue tu decisión, ¿verdad? Bueno, ¿qué tanta decisión tenía este niño de 9 años? Que sus padres lo trajeron. Pero una vez que has hecho tu comunidad y tu vida, tú tienes el derecho de hacerla en donde tú quieras. Y no puede nadie decirte, ay, no, pues ve a hacer tu comunidad a El Salvador o ve, deja tu vida aquí. Ya la dejaste una vez, ¿verdad? Y ahora estás aquí. Para los que no sepan, Javier Zamora nunca pudo llegar a ser documentado hasta que llegó a este punto, donde era un autor muy, muy famoso y le pudieron sacar una visa de alguien muy privilegiado. Y eso es lo que él tiene, a pesar de que está casado con alguien que pudiera hacerle su residencia, pero él no quiere hacerlo de esa manera. Teresa, ¿nos quieres a dar la cerrada? Tenemos 1 minuto para poder aquí terminar. Lo único que yo puedo decir escuchando a Fernanda y escuchándote a ti y pensando mucho en el libro de Samuel de Solito, pues sí nos toca, es una responsabilidad que tenemos. Número uno, ¿cuál es nuestro hogar? ¿Dónde es nuestro hogar? Nuestro hogar es donde construimos nuestras vidas, ¿verdad? Puede ser México, puede ser El Salvador, o si venimos para acá y construimos nuestra vida aquí tenemos nuestros hijos, aquí tenemos nuestro trabajo, terminamos siendo de aquí. Aunque no seamos de aquí, pero lo somos porque aquí hemos puesto nuestras raíces, porque aquí hemos aquí hemos plantado nuestras semillas, como dicen, ¿no? Entonces, pues sí, y es una responsabilidad. Si estamos trabajando con nuestra comunidad aquí, esa es la responsabilidad. ¿Quién más lo va a hacer? Bueno, claro, hay mucha gente que lo puede hacer, no nada más yo voy a hacerlo, ¿verdad? Tampoco voy a tener ese ego de decir nadie más puede hacerlo. pero sí, es una responsabilidad de decir eso. Ahora, si me toca irme para allá, pues también igual. Yo creo que esta tierra es una tierra sagrada, igual que nuestra tierra en México es una tierra sagrada. La tierra de Minnesota es tierra indígena que es sagrada y entonces el ver los árboles y la naturaleza y el río Mississippi y los lagos, eso es pues una bendición y un privilegio de otra manera de privilegio, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es, me voy otra vez con los zapatistas, construir un mundo donde caben muchos mundos. Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es construir un mundo donde caben muchos mundos. Esta cosa del racismo es verdad. Muchas veces aquí lo vemos, que hay gente racista en nuestra propia comunidad con otras comunidades, pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es unirnos y crear un mundo mejor, como dices tú, Fernanda. Muchísimas gracias a las dos. Un abrazo inmenso. Gracias al Marianne Key Book Club, a Kimberly Márquez, a Jacqueline Pérez por hacer esto posible. Y pues con estas bellas palabras de crear un mundo mejor, un mundo donde quepan muchos mundos, creo que nos llena nuestra alma de gozo. Y para todos los profesionistas que nos están viendo y los que no son, es salir de aquí con ese pensamiento, es un pensamiento hermoso. Les deseo lo mejor, ánimo con todo su trabajo y los esperamos en otra edición de este Club de Libros. Gracias. Gracias, gracias.